la mañana, pero evidentemente nadie por eso escuchó nada. los Digamos. marcianos vinieron a controlar la... Si esto hubiese sido en una empresa... Una habitación. Un hijo, dos hijas con una discapacidad que obviamente es una discapacidad rara, y le llamé a Jorge y le digo, esa discapacidad fue detectada después de un tiempo, y me dice, ese tiempo que se perdió en la detección de esta discapacidad generó tal vez hoy un daño mayor. Entonces le digo, Jorge, ¿podemos hablar de la importancia de la detección temprana en cuanto a las discapacidades? ¿Cómo está Jorge? Hola. Jorge Girs con nosotros. ¿Cómo están? Bueno, sí, hay enfermedades que de las denominadas enfermedades raras, pero que sí, lamentablemente aquí en San Juan a veces no hay forma de hacer una detección temprana, por lo que significa el estudio específico genético, que a veces hay enfermedades que se llaman heredodegenerativas, que son heredadas, autosómicas, recesivas, algunas, y que tienen que ver con el impacto de las neuronas a lo largo del tiempo y la mantención de ese circuito. Entonces, obviamente te deja, cuando esto empieza a impactar, aparecen síntomas muy parecidos a otro tipo de trastornos, pero cuando estos síntomas avanzan, bueno, te deja una enfermedad discapacitante como son específicamente, por ejemplo, las adrenoleucodistrofias, las enfermedades de Charcot y bueno, todo este tipo de enfermedades autoinmunes. ¿Quiénes están preparados para hacer la detección temprana? Lo que pasa que de ese tipo de enfermedad es el genetista y un buen neurólogo. A lo que voy es, el camino para transitar, para llegar hasta un genetista, debe ser un camino en el cual se deben transitar varios médicos, me da la sensación, ¿no? Sí, seguro. Pero, por ejemplo, enfermedades como la esclerosis múltiple, que hace hasta un tiempo atrás era bastante difícil de detectar, ahora San Juan se arma un buen equipo, tiene un buen equipo de neurólogos, genetistas, de especialistas que lo detecta tempranamente, porque hay mucha esclerosis múltiple en adolescencia, que antes no ocurría tanto eso. La esclerosis múltiple tendría a ser una enfermedad más de un adulto mayor de 30 años. No. Las secuelas son grandísimas si no se detectan a tiempo. Y hoy, bien tratadas, te dejan una persona con una habilidad de vida relativamente normal. ¿Alguna razón hay para que ahora haya más esclerosis múltiple en personas jóvenes? No, vos sabés que se estudia mucho eso y están apareciendo mucho más enfermedades de este tipo raras. La culpa quizás es lo mismo cuando pensamos en el autismo. Tenemos tanta diversidad en la población y hay tantos elementos nocivos que nos están afectando ahora a nosotros que quizás puede ser la puerta de un pool de posibilidades que te dé realmente este tipo de desencadenamiento neurológico, neurotóxico en algunos casos. Cuando vos decís detección temprana, ¿a qué edad estamos hablando para que sea efectiva, digamos, para que el tratamiento en el futuro sea No, estamos efectivo? hablando, cuando vos hablas temprano... Temprano es no edad, sino con claro, el inicio de la patología. Cuando aparecen estos síntomas. Okay. Yo te puedo dar el ejemplo de un familiar, por ejemplo, que le fue diagnosticado esclerosis múltiple y los síntomas aparecieron con una contractura y un dolor de espalda semejante a una escoliosis. Y estaba la mayoría convencido que podía ser una escoliosis hasta que empezó a presentar algunos otros síntomas y se lo detectó tempranamente por el grupo de especialistas. El tema está en que hay que tener gente formada y a veces la plaza de San Juan en algunos tipos de enfermedades raras no lo amerita. ¿Es cierto que hay muy pocos neurólogos en San Juan? Sí, muy poco y sobre todo infantiles. Vienen de Mendoza. Vienen de Mendoza. ¿Por qué se da eso? Es que inclusive, fíjate que ahora... Viste que había falta en la residencia de pediatría, o sea que... Sí, exactamente. Bueno, eso no te va a impactar ya en pediatras, te va a impactar entre 3, 4 años más. Y el neuropediatra es el pediatra que ejerce después la residencia de pediatría. Yo se lo pregunté a la ministra de Salud hace muy poquito, hace un par de días, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Básicamente por falta del incentivo, decía. Económico. Pasa por allí. Entonces no cuesta tanto trabajo modificar una norma que les permita a un especialista de ese nivel de dificultad para llegar a la especialidad y de requerimiento por parte del público, de que se los estimule adecuadamente, con un sueldo acorde a esa especialidad tan requerida. Hay esa o varias, ¿no? Hay de las dos partes. Mira, yo te respondería con una discusión que tengo con mi hija es médica, ejerce ahora en el sur, y yo le decía, ¿por qué no la residencia? Y me decía lo mismo, por la falta de incentivo. Pero yo creo que el profesional no lo tiene que tomar desde ese punto de vista. Y esta es mi opinión y me pueden criticar. Yo creo que el profesional, una vez que paga la carrera universitaria, en la Católica o en cualquier lado, pagó fortuna y va a ir a un lugar donde le van a pagar por especializarse y después ejercer
Y lucrar con eso tendría que tener algún poquito más de modestia. Hay un problema grave con ese sentido. Hay hospitales donde no se han completado las vacantes siquiera, no se ha inscrito ningún médico. Claro, porque después está el otro cuestión, el abuso que existe de parte del hospital de ponerle toda la carga al residente. Bueno, ese punto también es crítico, como dice Luis. Sobrecarga horaria de una cada vez reducida plantilla de médicos. No es una cuestión menor. Y ni hablar de esas especialidades como los neurólogos pediatras. No, yo te digo en el ámbito nuestro, por ejemplo, en la kinesiología, digamos, en la rehabilitación, no existe la formación. Sin embargo, yo hace 20 y pico años hice residencia y formación y la hice fuera. Y eso me permitió a mí después lucrar, en el buen sentido, con una formación que me permitía salir laboralmente. Eso también se tiene que contemplar el profesional cuando va a hacer eso. Bueno, pero entonces para que quede claro, es muy importante que la detección de la enfermedad sea lo más temprana posible y la rehabilitación también. Y hay que incentivar a los nuevos profesionales a que empiecen a formarse en las subespecialidades, porque esto hace al campo no de la neurología sola, sino a la subespecialidad dentro de un campo. Y siempre pienso que pasa con la gente que vive en departamentos alejados o que no tiene recursos. No. Vos después terminás, obviamente son chicos que terminan, o jóvenes o adultos, con secuelas. El mismo Alzheimer, tomado tempranamente, tiene otra cara con aquel que no. Bien, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Nos vemos el viernes para la despedida. Nos vemos el viernes. Sí, señor, va a ser un placer. Vamos a tomar champán. Vamos a tomar. ¿Vos no tomás alcohol? No tomo alcohol, pero voy a tomar esta vez. Te traemos un poquito de Gatorade. Lo voy a cortar con... Arampol. con Arampol.